Bienvenidos a El Espacio de Enki. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que puede parecer un poco de ciencia ficción, pero que en realidad nos afecta a todos los días. El pensamiento cerrado. Así es. Y lo interesante es que este fenómeno lo vemos en grupos muy diversos, desde sectas que creen en ovnis hasta algunas corrientes filosóficas. Exacto. O sea, me estás diciendo que hay corrientes de pensamiento, Sí. incluso filosóficas, Ajá. que pueden ser tan cerradas como una secta, Exactamente. que cree en la llegada de extraterrestres. Lo que tienen en común estos grupos, por muy distintos que parezcan, Sí, es su resistencia al pensamiento crítico. Construyen sistemas cerrados a la evidencia externa, ya. a la crítica, y se basan en dogmas incuestionables. Entiendo. Al final de ese deep dive, espero que puedas detectar las señales de este tipo de pensamiento y entender por qué es tan crucial mantener una mente abierta en un mundo saturado de información como el nuestro. Me parece súper interesante y un poco preocupante también. ¿Por dónde empezamos a desentrañar este misterio? Bueno, comencemos por definir qué es una organización coercitiva. Vale. En términos sencillos, es un grupo que busca controlar a sus miembros utilizando técnicas psicológicas y sociales. Piensa en una secta que te exige cortar lazos con tu familia y amigos que no compartan su doctrina Ya. o que te bombardea con información sesgada para que solo veas la realidad a través de sus ojos. Entiendo. Es como si te metieran en una burbuja Exacto. donde solo existe su verdad. Sí, Y cualquier otra perspectiva es automáticamente descartada. exacto. Y para entender mejor cómo se lleva a cabo esta manipulación, podemos recurrir al trabajo del psicólogo Robert J. Lifton Ok. en su libro Reforma del Pensamiento y la Psicología del Totalismo de 1961. Ajá. Describe las estrategias de estos grupos. Sí. Manipulan el lenguaje, Ah. aíslan a sus miembros Ya. y establecen un dogma que no se puede cuestionar. O sea que no estamos hablando solo de grupos marginales con túnicas y rituales extraños. Para nada. Estas características también se pueden encontrar en movimientos políticos radicales, Ajá. grupos aparentemente inofensivos de autoayuda e incluso, como veremos más adelante, en ciertos círculos académicos. Vale, ya entiendo el concepto general, Sí. pero necesito aterrizarlo con ejemplos concretos. Claro. ¿Hay alguna secta famosa que ilustre este tipo de control? Claro que sí. Un ejemplo trágico es la secta Heaven's Gate, Ajá. ubicada en San Diego, Estados Unidos. Sus miembros creían que una nave espacial vendría a rescatarlos antes del fin del mundo, y en 1997, Ah. 29 de ellos se suicidaron colectivamente. Dios mío, qué terrible. ¿Cómo es posible que personas aparentemente normales lleguen a ese extremo? El sociólogo Benjamin Seller, en su libro Heaven's Gate, La religión o vi de Estados Unidos de 2014, Ok. explica cómo este grupo prometía una salvación extraterrestre ¿Sí? combinada con un control férreo y una doctrina que pretendía explicar todos los aspectos de la realidad, Ya veo. anulando cualquier atisbo de pensamiento crítico. Es increíble cómo la manipulación puede llevar a las personas a cometer actos tan terribles. Sí. Y hay otros ejemplos de grupos que operen de forma similar. Por supuesto, tomemos como ejemplo NSIBM, una organización que se presentaba como un programa de autoayuda Ajá. y superación personal. Ok. En 2017 saltó a la fama por un escándalo judicial donde exmiembros denunciaron prácticas de control mental, Wow. chantaje y aislamiento. Increíble. Medios como The New York Times y Vanity Fair recogieron testimonios desgarradores de víctimas Sí. que describían jerarquías secretas Ya. y una sumisión total a los líderes. Wow. Los líderes fueron incluso procesados judicialmente entre 2018 y 2020. Es increíble cómo un grupo que se vende como algo positivo puede esconder una realidad tan oscura. Sí. Y con la proliferación de Internet. Claro. Imagino que este tipo de grupos se han multiplicado. Efectivamente han surgido las llamadas iglesias digitales Ajá. que combinan esoterismo occidental, Ok. doctrinas orientales y teorías de la conspiración para atraer seguidores. Yeah. La socióloga Yanka Lalich lleva años alertando sobre el crecimiento de estos cultos en línea Ujú. que utilizan redes sociales y foros para captar personas, Sí. aislarlas en comunidades virtuales y explotarlas emocional, Ya veo. económicamente. Es realmente preocupante cómo la tecnología, que en principio debería acercarnos y abrirnos al mundo, Sí, también puede usarse para manipular y controlar a las personas. es cierto. Hablando de grupos que levantan sospechas, ¿qué de la cienciología? La cienciología es un caso paradigmático. Ajá. Se presenta como un método científico espiritual para mejorar la vida, Ya. pero exmiembros y periodistas de investigación, ¿No? como Lawrence Wright en su libro Going Clear, Scientology, Hollywood y la prisión de la creencia de 2013, Sí.
Han denunciado prácticas de aislamiento, Ya veo. un lenguaje pseudocientífico y una sistemática descalificación de la crítica. Es decir, que la cienciología se escuda en la ciencia y la espiritualidad para esconder prácticas que podrían considerarse sectarias. En esencia, sí. Y esto nos lleva a un punto crucial. Ajá. La reacción de estos grupos ante la crítica. Me imagino que no les hace mucha gracia que se cuestionen sus dogmas. Efectivamente. ¿Y qué hacen entonces? Suelen acusar a quienes les critican de estar ciegos Ajá, o de no tener acceso al verdadero conocimiento. entiendo. El psicólogo Leon Festinger, en su libro, Cuando la profecía falla, de 1956, Sí. describió este fenómeno como disonancia cognitiva. ¿Ja? Cuando la realidad contradice sus creencias, ¿Qué? en lugar de cuestionarse, Ya. se aferran aún más a ellas para mantener la cohesión interna. Es como si la crítica, en vez de hacerles reflexionar, Sí. les empujara a aferrarse aún más a sus ideas, Exacto. por muy disparatadas que sean. Exactamente. Y no solo eso, No Bueno. las hacen. también suelen etiquetar a quienes dudan como traidores o corruptos. A ver, Y en casos extremos los expulsan o los someten a algún tipo de castigo. entiendo. De esta forma mantienen una apariencia de unanimidad y silencian cualquier voz discordante. Es un mecanismo de control, bastante perverso. Sí. ¿Y qué pasa con la evidencia externa? La anulan. ¿Cómo? Para ello se basan en experiencias subjetivas o supuestas revelaciones que solo ellos han vivido Ya. y que por tanto son imposibles de comprobar por alguien externo. Es decir, que blindan su doctrina con experiencias personales que nadie puede refutar. Exacto. Increíble. Y aquí entra en juego otra herramienta fundamental, el lenguaje complejo y especializado. ¿Te refieres a un lenguaje específico del grupo, Sí, como una jerga secreta? sí, pero va más allá de una simple jerga. Ah, Usan un lenguaje deliberadamente complejo y rebuscado para crear una falsa sensación de profundidad y autoridad. Es como si usaran palabras rimbombantes para intimidar y deslumbrar a quienes no están familiarizados con su lenguaje. Precisamente. Ya veo. Piensa en grupos pseudocientíficos que usan términos de física cuántica, biología avanzada o psicología sin ningún rigor, Entiendo. con el único fin de apabullar a quienes no son expertos en esas disciplinas. es una estrategia muy efectiva para desviar la atención del contenido real de sus ideas Sí, y crear una aura de autoridad infundada. exacto. ¿Algún ejemplo concreto? Claro, la cienciología, por ejemplo, habla de tecnología espiritual y niveles de OT, operación teotécnica, Ajá. utilizando conceptos técnicos que suenan sofisticados pero que carecen de base científica real. Entiendo, es como crear un idioma propio para aislarse del mundo exterior y controlar la información que llega a sus miembros. Exactamente. Y no solo la cienciología utiliza esta táctica. Las comunidades esotéricas también son expertas en usar expresiones como vibración energética, Ajá. campos morfogenéticos o alineación astral, Sí. para dar un aura de cientificismo a sus rituales y creencias. Es fascinante y a la vez preocupante. Sí. ¿Cómo un lenguaje aparentemente complejo puede usarse para manipular? Claro. ¿Y qué dice la filosofía sobre este tipo de estrategias? El filósofo francés Jacques Ellul Ok. lo llamó propaganda técnica, una forma de intimidación intelectual que busca evitar el escrutinio racional de sus ideas. Es decir, que usan la complejidad del lenguaje para esconder la simpleza Exacto. y a veces la irracionalidad de sus argumentos. Si analizamos la estructura argumentativa de estos grupos, Ajá. encontramos una serie de errores lógicos que se repiten una y otra vez. ¿Te refieres a falacias? Falacias. Ah, Por ejemplo, la falacia de autoridad, sí. que consiste en afirmar que algo es cierto simplemente porque lo dice el líder o la doctrina del grupo. Es un argumento muy común en estos contextos. El maestro lo dijo, por lo tanto es verdad. Exacto. Vale. También está la petición de principio, Sí. que consiste en dar por sentado lo que se quiere demostrar. O sea, usar la conclusión como premisa del argumento. Precisamente. Ya veo. Y no podemos olvidar el pensamiento dicotómico, Ajá. que divide el mundo en nosotros, los iluminados, Bien. y ellos, los equivocados. Es una forma muy efectiva de crear un enemigo externo y reforzar la cohesión interna del grupo. Totalmente. Ok. A estas falacias se suman el sesgo de confirmación, que consiste en solo aceptar la información que confirma las creencias del grupo Sí. y descartar la que las contradice. ¿Ya? Y el uso de evidencia anecdótica, A es ver. decir, experiencias personales que se presentan como prueba irrefutable de la veracidad de la doctrina. Es una combinación explosiva que puede llevar a las personas
a un estado de adoctrinamiento total. Justamente, la psicóloga Margaret Taylor Singer, en su libro Sectas entre nosotros de 1995, explica cómo estas falacias, sumadas a la presión social y la manipulación emocional, conducen a la conformidad y al adoctrinamiento. Es increíble cómo mecanismos aparentemente simples pueden tener un impacto tan profundo en la mente de las personas. Sí. Y lo más sorprendente es que estas dinámicas no solo se dan en grupos marginales o sectas. Exacto. Incluso corrientes de pensamiento aparentemente respetables, como la filosofía atomista. Ajá. Filosofía atomista. ¿Te refieres a la corriente de pensamiento inspirada en Santo Tomás de Aquino? Exactamente. Okay. Si bien el tomismo es un pilar del catolicismo y ha tenido una gran influencia en la teología occidental, algunos de sus defensores lo presentan como una verdad infalible. Ya veo. Basada en una mezcla de lógica aristotélica y teología revelada. Es que en lugar de un sistema abierto al diálogo y la crítica, exacto, lo convierten en un dogma cerrado e incuestionable. Exactamente. Y para ello utilizan una serie de estrategias que nos resultarán familiares. Por ejemplo, para empezar, recurren a un lenguaje escolástico plagado de tecnicismos que resultan intimidantes para quien no esté familiarizado con la tradición. Conceptos como actus essendi, sustancia, accidentes o ente, que se manejan de forma tan abstracta que solo los iniciados pueden comprender. Exacto. Y se escudan en la idea de que solo un experto puede comprender su profundidad, claro, descartando cualquier crítica como un simple malentendido. Es una forma de crear una élite intelectual que se arrogue el derecho a interpretar la verdad. Y no solo eso, también pretenden tener la verdad universal. Vaya. En su versión más dogmática, el tomismo se presenta como la cúspide de la razón humana, a la que supuestamente se llega mediante la revelación divina. Es decir, que se autoproclaman como el sistema de pensamiento definitivo e infalible. Exactamente. Y al basarse en la revelación como fuente de conocimiento, el debate racional queda automáticamente anulado. Claro, si cuestionas la validez de la revelación o de las premisas metafísicas del tomismo, te acusan de no tener la gracia o el entendimiento adecuados para captar su verdad. Bien siendo. Y lo más grave es que este tipo de tomismo dogmático renuncia al contraste empírico, es decir, a la comprobación de sus afirmaciones a través de la experiencia y la observación. Es como si vivieran en un mundo aparte donde la realidad no importa. En cierto modo, sí. El filósofo Anthony Kenny, en su libro Una nueva historia de la filosofía occidental de 2004, señala que en manos de algunos defensores, el tomismo deja de ser una filosofía que dialoga con la ciencia. Ya ve. Y se convierte en un bloque monolítico impermeable a la crítica. Es una pena que una corriente de pensamiento con tanta riqueza histórica se desvirtúe de esta manera. Sin duda. Y para comprender aún mejor cómo operan estos sistemas cerrados, ya sean sectas o corrientes filosóficas, dogmáticas, tenemos que hablar del aislamiento. ¿Aislamiento? ¿Te refieres al aislamiento físico de los miembros? No solo al aislamiento físico, sino también al intelectual. Ya leo. En las sectas, por ejemplo, se suele fomentar el corte de lazos con familiares y amigos que no compartan la doctrina. Claro. Y se controla la información que llega a los miembros. Es como si construyeran un muro alrededor de sus seguidores para que no tengan contacto con el mundo exterior. Exactamente. Y en las corrientes filosóficas cerradas, el aislamiento se manifiesta en la restricción de la lectura o el debate con posturas contrarias, que se tachan de heréticas o viciadas. Es decir, que se crea una burbuja intelectual donde solo se permite la ortodoxia. Exactamente, entiendo. Y el antropólogo Stanley Tambia y el psicólogo Philip Zimbardo han demostrado cómo el aislamiento, ya sea físico o intelectual, refuerza la obediencia y la conformidad. Sin un punto de comparación externo, el grupo monopoliza la interpretación de la realidad. Y se vuelve muy difícil cuestionar sus dogmas. Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué tienen en común todos estos sistemas cerrados? Desde las sectas más extrañas hasta las corrientes filosóficas dogmáticas. Me imagino que, a pesar de sus diferencias superficiales, comparten una serie de rasgos que los hacen peligrosamente similares. Exacto. Efectivamente, tras analizar diversos ejemplos, hemos identificado 6 características comunes que nos permiten desenmascarar el pensamiento cerrado independientemente de la forma que adopte. Eso suena a herramienta infalible. Cuéntame más sobre esas 6 características. Con gusto. La primera es la inmunidad a la evidencia. Es decir, asumen
que sus premisas son innegociables. Ya veo. Y cualquier evidencia empírica que las contradiga se descarta o se considera irrelevante. Es como si construyeran una realidad paralela donde los hechos no En importan. cierto modo, sí. Increíble. La segunda característica es el aislamiento de la crítica. Oh. Cualquier crítica externa se tacha de ignorante o se atribuye a una falta de iluminación Ya. o gracia por parte del crítico. Es una forma muy efectiva de silenciar a cualquiera que no esté de acuerdo. Totalmente. Um, La tercera característica es el uso de un lenguaje intimidante o místico Ajá. que busca deslumbrar y confundir a quienes no están familiarizados con su jerga. Ya hemos hablado de los tecnicismos de la cienciología o las expresiones grandilocuentes de las comunidades esotéricas. Exacto. Ok. En cuarto lugar, recurren a falacias lógicas para defender sus argumentos, Sí. como la falacia de autoridad, Ajá. el pensamiento dicotómico Sí. o la petición de principio. Son falacias que, aunque parezcan obvias, pueden ser muy persuasivas en un contexto de manipulación. Sin duda. Ya. En quinto lugar, estos sistemas se caracterizan por su carácter infalsable. Ok. Sus dogmas están estructurados de tal manera que ninguna experiencia externa puede refutarlos. Y la realidad no cuadra con el dogma, inventan excusas o explicaciones para mantener la coherencia interna del sistema. Exactamente, entiendo. Y la última característica, pero no menos importante, es el rechazo del diálogo abierto y de la ciencia. Claro, las sectas suelen tildar a la ciencia de limitada o manipulada, Sí. mientras que las corrientes filosóficas dogmáticas afirman que la razón científica no puede captar la verdad última accesible solo a través de la revelación o la fe. Justamente, Ya veo. cualquier idea que no refuerce la doctrina se descalifica como falacia o ignorancia. Es preocupante ver cómo estas estrategias se repiten, sin importar el grupo o corriente de pensamiento. Podríamos profundizar en cómo el aislamiento social se usa para reforzar la obediencia. Por supuesto. El aislamiento, tanto físico como intelectual, Ajá. es una herramienta poderosa de control. Ah, Tomemos como ejemplo las comunidades de mormones fundamentalistas. sí. Muchos de estos grupos se ubican en zonas alejadas, Ok. como Utah o Texas, Ajá. y mantienen un férreo control sobre la educación y la información a la que acceden sus miembros. Es decir, que desde pequeños les inculcan una visión del mundo muy particular sin posibilidad de contrastarla con otras perspectivas. Exactamente. Bien. Y esto mismo ocurre en algunos grupos radicales en Internet, Ah, foros o comunidades online donde cualquier opinión disidente es censurada o ridiculizada, ya. y donde se amenaza con la expulsión a quienes cuestionen los dogmas del grupo. Es como si Internet, un espacio que debería ser de libre intercambio de ideas, se convirtiera en una prisión ideológica. Pero lo preocupante es que muchas personas entran en estos grupos buscando respuestas Sí. o un sentido de pertenencia sin ser conscientes de la manipulación. Es como caer en una trampa sin darse cuenta. Exacto. Y hablando de trampas, la cienciología también utiliza el aislamiento. Por supuesto, la cienciología es experta en aislar a sus miembros del mundo exterior. Ajá. A medida que alguien asciende en la jerarquía, se le exige dedicar más tiempo y recursos a la iglesia, Ah, alejándose de familiares y amigos que no pertenecen al grupo. Es decir, que la cienciología te absorbe por completo. En muchos casos sí. Ya veo. Y no solo eso, Mark. controlan la información a la que acceden. Ajá. Censuran los libros, Ok. películas o páginas web que consideran perjudiciales y animan a consumir solo información de la propia iglesia. Es una estrategia muy efectiva para mantener a la gente dentro de la burbuja doctrinal. Sí. Pero este tipo de manipulación se da solo en grupos religiosos. No necesariamente. Ah, También puede aparecer en ámbitos aparentemente más racionales, como la filosofía. en serio. Hay filósofos que operan como gurús sectarios. No exactamente. No se Ajá. trata de que los filósofos sean gurús, sino de que algunos sistemas de pensamiento, Ya. por muy respetables que parezcan, Sí. pueden caer en el dogmatismo. Ya hemos hablado del tomismo, ¿verdad? Sí. Bueno. Recordemos que el tomismo, a pesar de su larga tradición, Ajá. puede convertirse en un sistema cerrado, infalible, si se aplica de forma dogmática. Es como si algunos tomistas lo convirtieran en una especie de religión secular con sus propios dogmas, Sí, rituales y mecanismos de control. en esencia sí. Ya. Y uno de esos mecanismos es la creación de un lenguaje propio, Ah. plagado de tecnicismos y conceptos abstractos inaccesibles para el común de los mortales. Es como si construyeran una torre de marfil intelectual
para aislarse del mundo y proteger su doctrina de cualquier crítica. Exactamente. Entiendo. Este lenguaje críptico no solo sirve para intimidar a quienes no están familiarizados con la jerga tomista, Ya veo. sino que también se utiliza para justificar la exclusión de cualquier otra forma de conocimiento. Es como si dijeran, si no hablas nuestro idioma, no tienes derecho a participar en la conversación. Así. Increíble. Y al basar su sistema en la revelación divina y la autoridad de Santo Tomás de Aquino, se blindan contra cualquier crítica racional. Cualquier argumento en contra se descarta por considerarse herético o ignorante. Exactamente. Ya. Esta actitud dogmática no solo afecta al diálogo con otras corrientes filosóficas, sino que también impide cualquier acercamiento a la ciencia. Es como si vivieran en un mundo aparte donde los avances científicos no tienen cabida. En cierto modo, sí. Ok. Y esto nos lleva a una reflexión fundamental. Sí. ¿Por qué es tan importante estar alerta ante el pensamiento cerrado, venga de donde venga? Buena pregunta. Si un grupo quiere vivir en su burbuja, ¿qué nos importa a los demás? Nos importa porque el pensamiento cerrado no solo afecta a quienes lo practican, sino que puede tener consecuencias negativas para toda la sociedad. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque es un caldo de cultivo para el fanatismo y la intolerancia. Entiendo. Cuando un grupo se cree poseedor de la verdad absoluta, tiende a demonizar a quienes piensan diferente, Ya veo. lo que puede llevar a la discriminación, la persecución e incluso la violencia. Es decir, que el pensamiento cerrado puede ser una amenaza para la convivencia pacífica. Exactamente. Ya. En segundo lugar, frena el progreso social y científico. Cuando se rechaza el diálogo y la crítica constructiva, se impide el avance del conocimiento. Ya veo. Y se perpetúan ideas obsoletas o erróneas. Es como si le pusiéramos un freno al desarrollo humano. En cierto modo, sí. Ok. Y en tercer lugar, nos priva de la riqueza de la diversidad y la pluralidad de ideas. Nos encierra en un mundo monocromático donde solo se permite una única perspectiva. Exactamente. Ya veo. Por eso es tan importante cultivar el pensamiento crítico y la apertura a nuevas ideas. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y qué podemos hacer en la práctica para cultivar ese pensamiento crítico? ¿Algún consejo para nuestros oyentes? Claro que sí. En primer lugar, es fundamental desarrollar una actitud escéptica. No se trata de negarlo todo, sino de cuestionar las ideas preconcebidas y buscar evidencias sólidas antes de aceptar cualquier afirmación. Es decir, no tragarse todo lo que nos dicen, Exacto. sino analizar la información con ojo crítico. Exactamente. Ya. En segundo lugar, es importante cultivar el hábito de la lectura y el diálogo con personas que tengan puntos de vista diferentes al nuestro. Salir de nuestra burbuja intelectual y Sí. confrontar nuestras ideas con otras perspectivas. Justamente, en tercer lugar, es fundamental aprender a identificar las falacias lógicas y los mecanismos de manipulación que utilizan los grupos que promueven el pensamiento cerrado. Es decir, saber detectar las trampas del lenguaje y del Correcto. razonamiento. Exacto. Y por último, pero no menos importante, recordar que la duda y la incertidumbre son parte del proceso de aprendizaje. Claro, no hay que tener miedo a decir no sé o a cambiar de opinión cuando nos encontramos con nuevas evidencias. Totalmente. La capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos y nuestras creencias es lo que nos hace libres y nos permite crecer como personas. Me ha encantado este recorrido por los laberintos del pensamiento cerrado. Pero ahora me surge una duda. ¿Es posible que todos, en algún momento de nuestras vidas, hayamos caído en la trampa del dogmatismo? Es una pregunta muy interesante y la respuesta es que sí es posible. Todos somos susceptibles a la influencia de nuestro entorno, a la presión social y a la necesidad de pertenencia a un grupo. Y en determinadas circunstancias podemos dejarnos llevar por ideas o creencias sin haberlas sometido a un análisis crítico riguroso. Es decir, que nadie está a salvo del pensamiento cerrado. Exactamente. La clave está en ser conscientes de nuestros propios sesgos y en estar siempre dispuestos a revisar nuestras creencias a la luz de la evidencia. Es un trabajo constante de autocrítica y de apertura a la diversidad de ideas. Dices que el aislamiento es una herramienta clave para los grupos de pensamiento cerrado. Pero, ¿qué otras estrategias utilizan para blindarse contra la crítica externa? Además del aislamiento, una de las estrategias más comunes es la descalificación sistemática de las fuentes de información externas. Cualquier información que contradiga su doctrina se etiqueta como propaganda, manipulación
o conspiración. Es como si crearan un filtro que solo deja pasar la información que les conviene. Exactamente. Y para reforzar ese filtro suelen crear sus propios medios de comunicación, revistas, páginas web, canales de YouTube donde se difunde una visión sesgada de la realidad. Construyen su propio ecosistema informativo, su propia burbuja de realidad. Así es. Y dentro de esa burbuja utilizan técnicas de propaganda para reforzar la cohesión del grupo y demonizar a los enemigos externos. Es como si estuvieran en una guerra permanente contra el mundo exterior. En cierto modo, sí. Y para ganar esa guerra no dudan en usar la mentira, la desinformación y la manipulación emocional. Suena bastante desalentador. ¿Y qué pasa con los miembros que se atreven a cuestionar la doctrina? ¿Cómo se enfrentan a la disidencia dentro del grupo? Se enfrentan a mecanismos de control social que buscan silenciar cualquier voz discordante. Por ejemplo. Una táctica común es la presión social del grupo. Los miembros que expresan dudas son ridiculizados, marginados o incluso expulsados. Entiendo, es una forma de generar miedo a la disidencia. Nadie quiere ser el que rompe la armonía del grupo por miedo al rechazo. Exactamente. Y además de la presión social, se usan técnicas de manipulación psicológica, culpa, vergüenza o miedo al castigo divino. Es decir, que se juega con las emociones más básicas para controlar a las personas. Así es. Y en casos extremos se puede llegar a la violencia física o al abuso psicológico para mantener la disciplina. Es terrible que esto siga ocurriendo. ¿Qué podemos hacer para protegernos de la manipulación? Lo primero es ser conscientes de que nadie es inmune al pensamiento cerrado. Todos tenemos ideas preconcebidas y sesgos que nos hacen vulnerables. El primer paso es reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Exactamente. Y una vez que somos conscientes de eso, podemos empezar a desarrollar estrategias para protegernos. ¿Y cuáles serían esas estrategias? Una de las más efectivas es cultivar el pensamiento crítico. Esto implica cuestionar la información que recibimos, buscar diferentes perspectivas y no aceptar nada como verdad absoluta sin analizarlo a fondo. Ser detectives de la información, investigar y contrastar antes de dar algo por sentado. Exactamente. Además del pensamiento crítico, también es importante desarrollar habilidades de comunicación asertiva que nos permitan expresar nuestras opiniones y defender nuestros derechos sin miedo. Aprender a decir no y a poner límites a la manipulación. Así es. Y por último, es fundamental rodearnos de personas que nos apoyen y nos ayuden a mantener una perspectiva crítica y objetiva. Tener una red de apoyo que nos ayude a discernir entre la verdad y la mentira. Exactamente. Recuerda, la información es poder. Cuanto más sepamos sobre las estrategias que utilizan los grupos de pensamiento cerrado para manipular, más preparados estaremos para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Totalmente de acuerdo. Ha sido un viaje fascinante y a la vez un poco inquietante. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. El placer ha sido mío. Y a todos nuestros oyentes les invitamos a seguir explorando el complejo mundo de las ideas con el espacio de Enki. Hasta la próxima. Sentarme un ratito. Sí, por favor. Es que voy a sentarme un ratito. El instructor va a sentarse un rato. Sí, por favor. No, Enki. Claro que sí. ¿Qué pasa? Está bueno, está chéverito. Ok, en lo que descansamos voy a buscar el de Zumba.